Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Platicando con Yaret. Recuerden que en este espacio siempre vamos a tener unas charlas con contenido súper interesante respecto al mundo hipotecario. El día de hoy vamos a descubrir todas las bondades, todos los pros y todos los contras que puede tener ese papelito que en el mundo hipotecario todos conocemos como avalúo comercial. Y es por ello que agradezco que nos sigan y además agradezco a nuestra invitada, Emilia Prado, perito evaluador con 15 años de experiencia, a quien le agradezco muchísimo que nos haya permitido invitarle y estar en este espacio. Emilia, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias, Yaret. Fue un gusto estar aquí con ustedes y por este espacio que nos dan la oportunidad de platicarles un poquito más detallado lo que nosotros hacemos con mucho esfuerzo y alegría para que salgan esas operaciones hipotecarias con éxito. Claro que sí, Emilia, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar cuánto vale tu casa. Y para eso, pues obviamente nuestra experta nos va a decir la verdad detrás del avalúo. Emilia, quien nos acompaña el día de hoy, perito evaluador. Emilia, cuéntanos un poquito, por favor, para que todos podamos entrar en el contexto del tema. ¿Qué hace un perito evaluador? ¿Qué es un perito evaluador? Bueno, un perito evaluador es el profesional que determina el valor de un inmueble, de un activo o un intangible. En el mundo hipotecario, pues todos casi son tangibles porque son propiedades, ya sea casas, terrenos, ranchos. Y vamos a determinar los valores con ciertas herramientas que a lo mejor sí me lo tienes que preguntar adelante. Muy bien, no te preocupes. Hablando de la compraventa en particular, evidentemente este avalúo que podemos presentar en una institución financiera y que además hoy día es un requisito indispensable para poder operar un crédito hipotecario y que para ello evidentemente siempre vamos de la mano con peritos evaluadores con experiencia, como es en este caso la de usted, señorita. ¿Cuáles son los factores que debemos de considerar para realizar este avalúo específicamente para un proceso de compraventa? Es decir, ¿qué elementos son importantes para ello? Bueno, tenemos los aspectos de la documentación, que es lo más importante, que es lo que a nosotros como evaluadores que pertenecemos a una unidad de evaluación, nos llega por medio del banco donde ustedes van a tramitar el crédito. Entonces, lo primero que hacemos es revisar la documentación que tengamos completa para conocer su estado jurídico. Posteriormente, generamos una cita con el contacto que nos va a mostrar el inmueble y revisamos los aspectos físicos del inmueble para poder determinar, por ejemplo, su edad cronológica o su edad con apariencia, porque a veces hay remodelaciones, ¿no? A lo mejor pues una casa del centro y tiene 50 o 100 años, pero entonces su edad puede ser aparente con una diferencia de la cronológica. Se determina su estado de conservación, si tiene o no alguna remodelación o simplemente ha sido muy cuidado durante el periodo de su vida útil. Su estado de comercialización se compara con la parte de inmuebles similares que se parecen en superficie, en elementos de construcción o incluso en valores para poder hacer un análisis integral donde se pueda concluir con un valor. Okay. Esas son como las cosas más importantes que nosotros puntualizamos para poder analizar o para poder armar el análisis de un avalúo comercial. Entiendo. Entonces, bueno, nada más como recapitulando, uno de los requisitos y uno de los primeros pasos que tenemos que hacer, pues evidentemente es revisar el título de propiedad, ¿no? La Sin documentación. duda alguna. ¿Revisamos uso de suelo, Emilia? Claro que sí. Para la sociedad hipotecaria se supone que los créditos son para garantías de la vivienda. O sea, casi todos son de vivienda. Hay algunas veces que se sacan algunos créditos que son para negocios, pero entonces cambia el giro porque ya no es habitacional, sería comercial y de servicios o mixto. Entonces, sí es importante dos aspectos que nos revisa el uso de suelo, que es que sea habitacional, que efectivamente no haya más de una unidad rentable. Me refiero a que, por ejemplo, en algunas casas ponen la casa y enfrente en la cochera la pollería o una cafetería. Entonces serían dos unidades rentables y sería más de un uso de suelo, o sea, habitacional a lo mejor y comercial y de servicio o mixto. Entonces, Claro. no siempre tiene que haber alguna excepción, tiene que estar autorizado por el banco para que un inmueble tenga un avalúo favorable cuando hay esas condiciones. Entonces, sí se revisa el uso de suelo.
aunque no nos manden el dictamen, de primera instancia se puede revisar en catastro o en desarrollo urbano, o simplemente cuando llega uno a casa y ve la pollería o la lavandería, dices: "Oh, aquí tengo más de un uso de suelo". Y en inmuebles nuevos, Emilia, ¿qué revisamos en los inmuebles nuevos en ese sentido? Hay como varios puntos muy importantes que revisar. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un avalúo, lo primero que nos piden es que esté terminado al 100%. ¿Por qué? Porque para el desarrollador, él puede decir: "Estoy al 99% y le faltan unas lámparas, terminar de aplanar, no tiene unos contactos, No tiene los la baños. tarja, no está nada más puesta, no está conectada". Entonces, nos piden que esté al 100% terminado, de preferencia, de no ser así, entonces el avalúo se verá sometido a un pequeño avance de obra donde pondrán un porcentaje hasta donde se quedó, según los bancos, no según el desarrollador, porque a veces el desarrollador en una casa nueva me dice: "Pero aquí tengo todo el piso comprado, pero no lo ha puesto". Entonces Claro, sí, ahí sí, claro. podemos tener, sí se va a determinar el valor comercial final, pero se va a ver afectado por un factor de avance de obra y ahí es donde de repente nos pega el valor. Esa es una, que esté terminada. Otra, que nos pide mucho la sociedad hipotecaria, que el inmueble sea funcional. Nos piden normalmente que todo tenga ventilación y luz natural. O sea, me refiero a que si la cocina debe de tener una ventanita, una puertita donde entre aire y luz, si no, extractores. Bañitos debajo de las escaleras, si no hay ventanita, extractores. No sé, a veces cuando hacen las remodelaciones, en el caso contrario de un inmueble que es utilizado, pues es bien fácil decir: "Mira, aquí este patiecito me voy a hacer una ampliación", te echan su patiecito de lavado y ya me le cortaron la ventilación y la luz natural a la cocina y a la recámara que está de lado o al bañito que está de lado, y entonces pierde funcionalidad y Claro. deja de ser inmueble funcional. No funcional puede ser una de las características que, pues, pueda ser cuestionado el avalúo. Entiendo. Entonces, bueno, ahí es importante que quienes nos escuchan sepan que cuando vamos a adquirir una vivienda o simplemente nosotros que debemos remodelar nuestra vivienda, consideremos esos aspectos si el día de mañana queremos vender, ¿no? Si Claro. vamos a hacer una remodelación, cuidemos ventilación natural y si no, pues hay que colocar extractores. Cuidemos mantenimiento para que la vivienda siempre esté en buenas condiciones. Ahora, Emilia, respecto a sobre todo estas viviendas usadas y que ya sabes que tienen 20, 30 años y remodelamos y era una casa chiquita de 100 metros y ahora es una residencia de 400 metros, ¿no? Casi, casi, y que las hay. ¿Cómo validas esa diferenciación que puede haber a veces en cuanto a medidas? Seguramente, ubicas y hemos tenido en conjunto casos donde llegas y me dices: "Yared, es que las medidas no coinciden porque físicamente ya nos extendimos en esa remodelación y jurídicamente en la escritura no tenemos, el alcance de esa superficie". ¿Cómo tú, en tu papel de perito haces esa validación? Catastro, escritura, físicamente, platícanos un poquito. Bueno, la primera, hablando del terreno, Ujú. y luego hablamos de la construcción. En primera instancia, cuando es terreno, pues lo primero que hacemos es revisar los linderos y colindancias. Entonces, si el lindero me dice que mide 10 por 20, pues son 200 metros, y si se ve regular y cuadradito y yo llego y como que la casa tiene como un piquito, seguramente este cliente agarró el jardincito de al lado y se hizo, pues, un patiecito extra. ¿Qué pasa? No cuenta para el avalúo, no cuenta para mí este pedacito de ampliación, porque a la mejor hizo una pequeña invasioncilla. Entonces, van a ser los 210 por 20 y todo lo que esté dentro, porque a la mejor en ese triangulito además me hizo una super cantina el club de Toby, no cuenta, porque no está dentro del terreno. Entonces, con lo que respecta al terreno, se mide, se verifica y entonces lo que estamos dentro es. Ahora, si la construcción era de 100 metros y después me lo hicieron otros 200 o 300 metros, la primera cuestión en la que me voy a dar cuenta es que cuando me entregue el plano el cliente, pues yo voy a ver 2 o 3 niveles, o techadito acá y techadito acá. Entonces, lo primero para así constatar es, le hacemos un levantamiento físico, así como la antigüita con cinta o con distanciómetro, levantamos, contabilizamos los metros de construcción y los clasificamos. ¿Para qué? Porque hay varios tipos de construcción. O sea,
la losa maciza, el techito, el club de Toby, que a lo mejor es de una pérgola de madera, el voladito de la entrada, y la señora tiene un invernadero atrás de una laminita de policarbonato. Entonces, todos los metros los vamos a dividir en el tipo que le corresponde para sacar los metros habitables. Los demás sí cuentan, sí valen, pero van a ser metros accesorios. Y entonces esos se suman y aquí están, tantos de este tipo 2, tipo 3, tipo 4, económico, mediano, de calidad, al que le toque. Y entonces es con la forma en la que yo te voy a decir, tenemos más metros de construcción. Claro. Siguiente, si el Siguiente cliente, problema. si el cliente no hizo su regularización en desarrollo urbano, pues, ¿qué va a pasar? Que a la hora que, hagan su avalúo comercial y su avalúo hacendario, lo sugerencia es siempre hacer un ajuste de valor. Cuando el tiempo viene encima, es llevar a catastro y decir, con el avalúo hacendario que vamos a utilizar para la compraventa es: "Oiga, quisiera hacer un ajuste de valor, para nombrar que tengo todos estos metros de construcción para que no le caiga de sorpresa al que va a vender. Si yo estoy vendiendo en tanto y luego compré en tanto, luego vienen los impuestos, ¿no? Porque Claro. la cantidad de metros de construcción va a influir en el valor del inmueble y también, pues, ya vendrán los impuestos que te tocan a ti. Ya sé. Oye, Emilia, ahí nada más, perdón, entonces, cuando tenemos estas diferencias de superficies que son de construcción y que evidentemente, en mi caso, como ejecutivo especializado en la hipoteca versus mi área técnica del banco que me revisa los avalúos, pues vamos a tener esta diferencia donde mi predial no va a traer ese metraje, ¿correcto? Entonces, en ese momento yo ya no puedo llevar a cabo la operación. Primero, entiendo, tenemos que hacer la regularización en catastro o desarrollo urbano. ¿Cuál es la institución correcta Desarrollo en urbano. la cual las personas deben de asistir a hacer esa regularización y actualización de superficie de construcción? La sugerencia es desarrollo urbano. Desarrollo urbano. Desarrollo urbano, y de ahí los van a mandar a catastro. Probablemente el siguiente año les van a decir: "Y aquí está tu incremento de predial". Justo para allá iba, porque me he topado con personas que me dicen, no, es que si hago el incremento, evidentemente mi pago de impuesto predial se va a ver afectado, pero no tenemos manera de evitarlo, ¿estás de acuerdo? Claro, pero va de la mano. O sea, al final de cuentas, el cliente cuando venda la propiedad, si él compró en 1,000,000 y luego vende en 3, la utilidad es Inmensa, abismal. En claro. cambio, si él manifiesta oportunamente su incremento, ya ni siquiera nos vamos a meter en si tiene licencia de construcción, o ya No, no, estamos hablando en un caso de ya lo evidentemente hizo. es muy raro, yo Sí. creo, déjame saber, pero al menos en mi experiencia es muy raro encontrarme aquellas personas que hacen modificaciones o ampliaciones en su vivienda y solicitan la licencia de Es correcto, o sea, construcción. ya estamos hablando cuando ya lo hicieron, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollo urbano, mostramos, pagamos nuestro correspondiente multa o para regularizar, y entonces el inmueble queda listo para la comercialización. Si ya no nos da tiempo de eso, vienen los avalúos, se manifiesta en el hacendario y en el comercial los incrementos, y entonces vendrá el proceso después. Claro, me queda clarísimo. Muchas gracias, Emilia. Ahora, como sabes, los valores, como bien lo sabes, los valores de los avalúos, pues siempre se van a ver, nos van a afectar si estos fueran menores, siempre afectan mi proceso de crédito, ¿no? Oh, yo lo sé. Nosotros como instituciones financieras solicitamos un avalúo comercial justamente para justificar y garantizar que la vivienda cubre el monto de nuestra garantía hipotecaria. Ujú. Cuando tengo un avalúo con un valor hacia arriba que excede el 10%, pues tengo un problema porque me genera impuestos sobre la renta por adquisición, ¿no? En algún momento tocaremos en este espacio todos esos temas de impuestos sobre la renta. Pero cuando está hacia abajo, pues obviamente me afecta y ahí es donde quisiera que me contaras Y un te salió poquito, mi ISR por adquisición, porque entonces. cuando el avalúo está por debajo de mi valor de adquisición, el problema es que yo como institución financiera, para efectos del porcentaje de otorgamiento de crédito, considero el valor que resulte más bajo entre mi valor avalúo y mi valor compra-venta. ¿Qué podemos hacer, Emilia, en esos casos para tratar de lograr que los valores sean de acuerdo al valor comercial? O más bien, ¿qué no debemos de hacer cuando señalamos un valor de venta? Ya sabes, ¿cuál es la manera correcta de estipular
el valor al cual vamos a salir a comercializar. ¿Qué recomiendas que hagan las personas para evitar este tipo de conflictos? Lo primero es no dejar de trabajar en equipo tanto el broker, como el evaluador, como el asesor. Claro. Todo viene desde el asesor y el cliente. Porque el cliente, por ejemplo, puede decir, tengo esta casa en Jurica y yo la quiero vender en 8 millones. Ok. Y llega el asesor y le dice, sí, en 8, hasta 8.5. Es más, póngale 9, porque Póngale así 9 vamos a y ya negociar y negociamos entonces y bajamos a vemos. 7. Luego viene la parte en la que dice, ya, ¿cuánto vale? ¿Cuánto quiere? ¿A cuánto eres sujeto a crédito? Muy bien, tu nómina está perfecto, tu buro de crédito está perfecto, eres sujeto hasta para 12 millones. Claro. No pasa nada. Buscan a Yared y les autorizamos 15 Claro, hombre, millones, no el pasa problema nada. no es tener autorizado el crédito, porque eso depende de la capacidad de pago del cliente. Claro. Pero aquí sí el asesor, que no está mal, pero porque al final de cuentas llega y dice, voy a pedir una opinión de valor, vamos a ver. Una opinión de valor nunca va a estar mal. ¿Por qué? Porque es su opinión. Es como si yo te digo, ya está fresca el agua con hielo. Claro, es un Sí, tema muy o subjetivo. más o menos, pero Claro. es tu opinión. Claro, Entonces, para mi criterio y en amistad con todos mis colaboradores del gremio pues, para mí no está mal porque esa es su opinión y yo tengo que respetarla como voy a respetar la mía. Sin embargo, no estamos seguros que la casa se pueda vender de contado y que cuando para que llegue y diga: "Aquí están los 10 Sí, millones". claro, que llegue Yared y Entonces te diga, claro, yo te pago tus 10 millones sin ajá. problema alguno. Entonces, la realidad es que la mayoría de las personas utilizan créditos hipotecarios. Y Claro. entonces va a llegar un valuador, no yo, a la mejor sí, pero va a llegar uno u otro valuador, 2 valuadores es más, del que va a hacer el avalúo comercial y el que va a hacer el avalúo hacendario con 2 criterios distintos. Y entonces lo va a evaluar según la sociedad hipotecaria. Entonces, ¿qué va a hacer? No le va a hacer como el broker o la opinión que hacen donde de repente agarran la boleta predial y dicen, aquí tiene 400 metros de terreno, aunque en realidad solo son 250 y 150 son terreno común. Y luego van a agarrar, aquí tiene 500 de construcción y no es cierto, son 380 y 200, y 100 más, 120 más o lo que resta son de el club de Toby, la pergolita, el invernadero, un balconcito techadito. Y entonces, ¿qué pasa? A la hora que desmenuzan la construcción, los tipos de construcción que se suman a habitables suman tantos, los tipos de accesorias suman tanto, todo vale, pero se acomoda de acuerdo a cómo la sociedad hipotecaria está la normatividad establecida. Entonces, incluso nos ha pasado que cuando son créditos para construcción, desarrollo urbano, te otorga tu licencia de construcción y te dice son 400 metros y te cuenta abajo y arriba la doble altura como separado y tú llegas al valedor y dice, no, aquí solo son 20 metros de doble altura y me faltan 20 metros al final. Entonces, lo ideal para corregir el proceso, para cuando ya llegan a solicitar el crédito, es que desde el asesor haga un avalúo bien, o sea, no una opinión, porque si hacen una opinión, pues ahí dices que te vas con la finta. Y cuando ya llegue el momento de la operación, entra en caos el broker, entra en doble caos el perito, porque si yo ahora de dónde le pongo más. Sí, claro, ¿de dónde sacamos los 2 millones que nos faltan, o el millón, o los 500 o los No, 200 no te mil? lo No sé, ajá, pero ajá. finalmente nos va a faltar. No, pero es que mira que tiene este jacuzzi, tiene este mármol y tienes sí, pero es un elemento de construcción, parte del metro cuadrado, no tiene más metros. Aunque yo le ponga 50,000 el metro cuadrado, no hay esos 100 o metros más que decía que tenía y que eran de accesorios, ¿de dónde los saco? Entonces, se ve impactada la operación, pues, por algunos miles de pesillos. Entonces, Claro. ese es mi propuesta o el canal que inclusive o sea, yo creo que los valores tenemos que estar al servicio de los compañeros, de cómo orientarlos para que al final nuestro trabajo sea más fácil de elaborar. Y de igual forma, el asesor que va a poner su casa a la venta, cuando haga la publicación en sus portales inmobiliarios, lo haga completo. Les pedimos, por favor, asesores, pongan calle, pongan número, pongan terreno, si tiene terreno común, si tiene esa accesoria,
pregúntenos, o sea, les ayudamos, ¿pero por qué? Porque al final eso es con lo que yo voy a sustentar su avalúo. Voy a buscar un mercado parecido con lo que yo pueda soportar, sustentar el valor comercial de su inmueble que quieren vender y sale bonita la operación. Pero si no nos ponen así en los portales inmobiliarios esa información, ¿nosotros de dónde la sacamos? Si la sociedad hipotecaria ahora dice que la muestra tiene que tener calle, número, colonia, metros, si toda la información que lleva el inmueble para que sea lo más parecido. Y si ustedes quieren ahorrarse el avalúo comercial antes de vender, luego van a venir los problemas, Claro. porque la operación se va a ir truncada porque pues él no estaba mal o tú no estabas mal, era una opinión, pero no era un avalúo en forma como para saber si eso era realmente el valor. Y nos pasa tanto en casas chiquititas como en casas medianitas y casotas. O Claro. sea, y mientras más chiquitas, pues el grado de diferencia de valor, pues, es más chiquito, pero es más grande el caos, ¿no? ¿Cómo le Y subo? normalmente tiene mayor impacto. O sea, la verdad es que Claro, normalmente tiene claro, mayor impacto porque tiene un impacto en el bolsillo, ¿no? Tiene mucho que ver claro. el poder adquisitivo del cliente. No, pues ya no le alcanzó, o sea, Es justo, ya porque no o le sí alcanzó. o supongamos que sí le alcanza, porque es porque porque la experta hace su trabajo, ve que esté perfilado, que no tenga temas en buró, que tenga Claro, todo en orden. Sí le va a alcanzar, pero la casa no lo vale. claro. Entonces, ¿qué viene? Ah, pues estoy sobrado de crédito, pero el inmueble no garantiza el valor del crédito que vamos a pedir. ¿Cómo lo completas? Tiene que dar dinero de su propio peculio. Sí, tienen que estar desembolsando con O recurso propio. y se mueve la operación, entonces ya no sale como a lo Y mejor tú la habías corremos el planeado. riesgo de que sea una operación que al final del día Se pues, frustre. no se lleve a cabo, ¿no? O lleguemos a notaría con una operación bastante atropellada por una diferencia de números. Oye, Emilia, en esto que nos estás platicando hay algo muy interesante y que además lo vivo todos los días allá afuera. ¿Cuáles son los elementos realmente que debemos de considerar en un avalúo comercial? ¿A qué me refiero? Superficies habitables, ¿no? ¿Cuáles son las Superficies. diferencias de superficies? ¿Qué consideramos como superficie habitable? Y dos, ¿cuáles son los elementos de construcción que realmente se consideran? Porque ahorita que lo dijiste, a mí me pasa muchísimo que me dicen, no, es que a ver, yo tengo 3 jacuzzis y le puse este piso de mármol y casi casi tengo forrado en bronce, oro, etcétera, ¿no? Porque de verdad te puede pasar, pero evidentemente un experto, como en este caso lo eres tú, déjanos saber cuáles son realmente los elementos de estas paramétricas y estas comparables de mercado que realmente funcionan para definir cuál es el valor comercial de un inmueble. O sea, sin duda Claro, todo vale, pero la forma en la que la sociedad hipotecaria toma la construcción habitable es todo donde tú puedas vivir. Entonces, tú no puedes vivir en el techito de la entrada, no podemos vivir en el club de Toby las en la pérgolas, por pérgola, ejemplo. porque si la pérgola está completamente techada, pero tiene un balcón donde no hay este cancel o no hay este muro, pues deja de ser habitable porque es un lugar abierto. Debe de ser una pérgola con material adherible a la construcción, ¿no? O sea, Y que realmente sea un techo, vamos, básicamente, ¿no? ahora, hay como un Un chorro de mundo. estados en México. Entonces, pueden variar los elementos de construcción que son aceptables en Querétaro a los que son aceptables, por ejemplo, en Tulum o en Cancún. ¿Por qué? Porque estamos en distintas zonas y los materiales pueden cambiar. Por Entonces, aquí supuesto. en Querétaro, por lo menos, o sea, sí nos piden que sea una losa de concreto, Ujú. o si es que fuese un techo de madera, tiene que tener recubrimiento con una carpeta para que sea algo donde tú puedas vivir, no la lámina esa roja que compras, o el policarbonato, o la pérgola que se ve súper bonita, pero que están las maderitas y encima tienen, el No. acrílico o el vidrio. ¿Por qué? Ujú. Porque no es una losa. Entonces, eso se vuelve un accesorio y eso va a sumar a su valor en el método físico, donde también se va a determinar los metros de construcción ayudados y sustentados por un manual de valores. A ver, Ok. dentro de los avalúos tenemos 3 métodos con los que vamos a sustentar los valores: el físico, el comercial y el de capitalización de rentas. Entonces, el físico, literal, ¿cuántos metros sumaron de este tipo, de este tipo, de este tipo? Y los vamos a clasificar de calidad, mediano, económico o según sea el caso. Entonces, no podemos comparar una casa de estilo 50 metros que está en una colonia popular con un departamento de lujo como
o ciertos desarrollos que tienen 50 metros, pero que está en un edificio. Son 50 metros y son 50 metros, pero esta está hecha de esta cimentación con esta losa de concreto y esta está en una torre con un edificio con ciertos pilotes donde tiene una superestructura porque además está en el piso 15 y Claro. es un penthouse. Sí. Entonces, desde ahí vamos viendo cómo puede haber distintos materiales de construcción, Y pero que la construcción no nos puede diferenciar el valor, sino Claro. realmente la ubicación y la construcción, el material con el que es está donde se realizado. entonces, la primera parte del físico la vamos a determinar con estos manuales Okey. para poder, homologar criterios, tanto el mío, que estoy aquí en Querétaro, como el de un posible revisor dentro de las unidades. Por favor, no crean que soy yo solamente, tenemos revisores, hay un perito y hay un controlador, y Totalmente. además pasa a revisión a la parte del banco Ujú. en su área técnica para todos estar de acuerdo de que no solamente es mi responsabilidad el valor, sino que estamos todos de acuerdo, tanto el que lo va a emitir como el que lo va a revisar y el que va a otorgar el crédito, porque al final, pues, es una garantía de lo que vamos a prestarle al cliente. Entonces, todo lo que esté, cerradito, con su ventanita, con su puertita, con sus muros, son las áreas habitables. Y el Entiendo. jacuzzi, que la alberca, que la pérgola, que el voladito son accesorios. Entonces, sí se van a considerar, pero se van a considerar en un modo distinto. Y después vendrá, La capitalización de renta. antes de esa, el método de mercado. El método del enfoque de mercado se va a enfocar en buscar esos comparables o esas casas o esos departamentos similares al nuestro. Y entonces es ahí donde entra lo que ustedes llaman que el equipamiento urbano, la plusvalía de esta vialidad que ahora tiene más carriles o entonces, ¿qué va a hacer eso? Le va a dar un valor más alto al terreno. Y Okey. entonces, o sea, ya la construcción, más o menos nos dimos idea del valor por su calidad, ¿no? Porque quedamos que puede ser de una u otro estilo. Y ahora vamos, ¿dónde está ubicado? Entonces, casas similares a la nuestra van a hacer que se sustente el valor por mercado. Entonces, por eso les digo a los asesores, por favor, pongan completas sus publicaciones en los portales inmobiliarios para que nosotros, si quieren que les ayudemos a que salgan más fácil, más concretos, bien sustentados sus avalos, ayúdenos con eso. Y después vendrá la capitalización de rentas, que es un medio de renta cuánto se va a capitalizar el valor de mi inmueble. Entonces, pues, son rentas, por favor, también pongan los datos completos, porque ahora así, cada día a los valuadores, la sociedad hipotecaria nos va a pedir, pues, más cositas, ¿no? O sea, antes no nos pedían los metadatos en las fotografías. Los metadatos Justo. son las georreferencias, la hora, la altura en la que se registra la toma de la fotografía. Pues, antes eso ni existía, No, o sea, antes uno son llevaba su GPS y sacabas las coordenadas, pero eran navegadores marítimos, que era lo único que había, ¿no? Ahora ya los celulares lo traen. Entonces, nos van pidiendo más información, cómo sustentar de mejor forma el avalúo, porque cada avalúo, así cuando se lo entreguen al cliente, tiene que ser autosustentable. La muestra va a traer el teléfono del que lo vende, el link de la página donde sacamos, y entonces tú que lo estás comprando, puedes clic y ver, ¿cuánto vale la casa? Entonces, se trata de que Claro. todo sea veraz. ¿Para qué? Para que se pueda soportar el valor del inmueble y entonces le den el crédito a tu cliente. Y de Entonces, ahí deriva tu recomendación que en toda lo que es la publicidad en medios digitales, portales inmobiliarios, de todo lo que es el gremio inmobiliario, carguen sus publicaciones completas. completas, porque en efecto, de un tiempo para acá, eh, tengo detenidos los avalúos constantemente porque las comparables de No están mercado completas. no están completas. Ahora Ajá. entiendo. A veces, miren, a veces como por seguridad los asesores dicen, no le voy a poner el número oficial. Claro, O sea, aquí entra una disyuntiva, ¿no? O sea, la seguridad, pero hay quien tiene privacidad, mi querida Emilia. O claro, sea, vivimos en un mundo es donde que eso, la mayoría, a ver, la verdad es que se quedó atrás. un montón de, ¿a qué cosas no suben a su Instagram, muchachos? Claro, Y se por ve su ejemplo. casa. O sea, Por o en qué ejemplo, restaurante comieron. A ver, claro, si tú le vas a dar tu propiedad a un asesor profesional inmobiliario, él va a tener todo el cuidado de la seguridad de tus datos de información personal y de cómo manejar el inmueble de la mejor forma para que se pueda comercializar. sí, ¿en qué portal Entonces, cargas también? ellos no se dan cuenta que sirve para 2 o 3 cosas el que ellos carguen sus muestras completas. Una,
buena difusión al inmueble para saber exactamente dónde está, porque una señora te puede decir, a mí me gustaría en el norte de la ciudad. Ay, señora, el norte de la ciudad tiene una infinidad de condominios y colonias abiertas. No, me gustaría hacia la zona de Cibatá. Ah, y en Cibatá hay un mundo de condominios Claro. y un mundo de valores. O hacia Milenio, que hay 2 mundos de valores todavía, ¿no? Porque hay muchas zonas comerciales dentro. Entonces, no meten en confusión a los vecinos que apenas van a decidir qué hacer con su propiedad. ¿Por qué? Porque ni sabe bien dónde está, cree que está en Cibatá y no es cierto, está en Menchaca, está cerquita, pero no está aquí, ¿sí me explico? Entonces viene una Totalmente. confusión de, yo creo que mi casa vale, vivo en Menchaca y creo que vale como Cibatá o creo que vale como Sí, sí, Punta porque está al Diamante, ladito, somos porque vecinos. estamos al Sí, lado. sí, totalmente. Pero, o sea, otro ejemplo muy claro, ¿no? Ayer me tocó hacer un avalúo en el campestre, sección reforma agraria, pero estoy dentro del circuito campestre, número, pero, ¿qué pasa? Pues es que está cerquita y cuando se desconsolidó ese pedacito, pues él quedó acá en la zona Claro, Pipiris Nice pero no y el estás otro dentro, acá. Pero claro. entonces, si yo no pongo bien circuito campestre, nada más le pongo reforma agraria, no, pues el de la reforma agraria cree que vale lo del campestre. Totalmente de Entonces, acuerdo. eso es por lo que pedimos o sugerimos que la muestra sea más completa para ayudar al que va a comprar, al que va a vender. El asesor, mientras mejor esté su ficha, si no tiene un cliente particular para hacer la operación él solo, va a llegar otro asesor que va a decir, esta está pero buenísima, trae todo lo que mi cliente me está diciendo, que las 4 recámaras, que tiene esto realmente de construcción, que esto es el accesorio, que trae el club de tobillo. Entonces se emociona y es más rápido la comercialización entre los asesores. Y luego ya viene Yaret y me pide al cliente le pide su crédito y luego viene el banco y le pide la unidad y la unidad me pide a mí y yo llego y me encuentro esa muestra bien completita. ¡Ay! Sí, qué alivio. Rápido. Qué descanso, no sufrimos, No, valores se adecuados. sustenta, se Claro, sustenta. claro. Entonces, eso es, ese es el chiste, es trabajar en equipo para poder lograr el objetivo que es la comercialización y que al cliente le den el crédito. Claro, entiendo. Sabemos, Emilia, que al final del día, nada más confirmando estos datos importantes, en las instituciones financieras, pues evidentemente están las unidades proveedores del banco y los peritos evaluadores, que evidentemente, como es tu caso, pertenecen a dichas unidades de evaluación, que son las que finalmente tienen la autorización de parte de la institución financiera para trabajar, ¿no? Es decir, el cliente no puede llegar y decirle al banco, yo quiero trabajar con fulanito de tal, mi avalúo, no es viable. Porque el perito evaluador que pertenece a la unidad de evaluación, que pertenece al padrón de proveedores de unidades de evaluación de la institución financiera, debe de cumplir ciertas normas y ciertos requisitos. Emilia, ¿estoy en lo correcto? Sí, Platícame un poquito. Sé que la Sociedad Hipotecaria Federal a nivel nacional pues es quien finalmente nos regula y nos emite cuáles son las reglas, las normativas que debe de tener un avalúo comercial para efecto de considerarlo viable para una institución financiera. Platícame un poquito qué requisitos debe tener la persona como tal, perito evaluador, en este caso como tu persona, dentro de todo este mundo de unidades de evaluación. bueno, todo parte desde la parte profesional Claro. del evaluador. O sea, en primera, tienes que ser ingeniero o arquitecto o carrera afín. Luego tienes que tener maestría o especialidad en evaluación. En este caso, como vamos a hablar de inmuebles, eh, y para un crédito hipotecario, vamos a dejar de lado la parte de maquinaria, lo agropecuario, los intangibles, las empresas. Entonces, nos vamos a concentrar en que por lo menos tienen que tener especialidad o maestría en evaluación inmobiliaria. Posteriormente a eso, tienes que estar colegiado. Ok. Cada perito tiene que estar colegiado en su estado. Ujú. El colegio puede o no estar adherido a la FECOBAL, que es como la Federación de Colegios de Evaluadores de México. Ok, México país. Sí, México país. Luego, después de que ya estás colegiado, que ya tienes tu cédula, tienes que ser parte de una unidad de evaluación. Claro. Al ser parte de una unidad de evaluación, tienes que tener tu cédula de autorización como perito evaluador. Si tú no tienes cédula de la sociedad hipotecaria, no puedes fungir como evaluador. Puedes ser un auxiliar de la unidad de evaluación, a lo mejor un proveedor de, yo no sé, visitas o no sé,
pero no puedes firmar. Sí, porque no tienes la autorización para Es firmar el correcto. folio de Sociedad Hipotecaria Federal Es que correcto. va inmerso dentro de la autorización del avalúo. Entonces, y ya que estás con tu unidad de evaluación, tiene que cumplir con todos los requisitos que la sociedad hipotecaria pide. O sea, es tener en orden perito, controlador, puede ser más de una vez perito en varias unidades de evaluación, pero controlador solo puedes estar en una. Ah, ok. O Fíjate, sea, eso no sabía esa sí, o sea, diferenciación. por ejemplo, yo en una unidad soy perito y en otra unidad soy controlador. Ok. Entonces, nunca va a ir el avalúo firmado por solo una persona, siempre va a haber un perito, un controlador, una unidad que la respalda y la institución que te lo pide. Entonces, supongamos que llega el cliente y te dice, yo tengo un primo que me hace los avalúos, aquí está mi avalúo para que lo lleves al banco. No, ¿por qué? Lo sé. El banco, cuando va a solicitar un avalúo, por ejemplo, de un crédito solo bancario, supongamos Santander, tienen su padrón, como tú nos explicas, una lista de unidades de evaluación que son sus proveedores. ¿Por qué? Porque estas unidades cumplen con la reglas. calidad, el tiempo, incluso aceptan los honorarios que les vamos a pagar, ¿no? Calidad en el servicio, Calidad, tiempos de tiempo y respuesta, forma, claro. entonces cumple. Y a lo mejor no está sancionada, ¿no? Porque también te sancionan. Entonces, el cliente no puede llegar a decir: "Yo quiero con mi primo evaluador", no. Claro. Bueno, y de entrar en segundo no podría hacerlo un familiar codirecto porque no es Estamos en un conflicto de interés, ¿no? es correcto, es por cuestión de ética no se puede. Ujú. Entonces, no es viable, lo tiene que pedir el banco. Hay veces que el banco te permite que trabajes con una u otra unidad de evaluación que tú quieras, a veces que no, es aleatorio y donde te toque, pero todos los compañeros son buenos. El chiste es que Claro. nos ayudan los asesores y nosotros les hacemos de volada el trabajo. Todos son Totalmente, buenos, todos son buenos. me queda Todos claro. tenemos las mismas bases, todos vamos a hacer el mismo procedimiento, nada más que podríamos tener criterios un poquito distintos, o algunos tienen asesores que sí meten las muestras bien y, pues, acaban más rápido, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, eso es como lo que, Sí, los para la sociedad requisitos. Ujú. hipotecaria. Y ahora, para la otra parte de tus avalúos, porque esto es lo que te va a pedir el banco, pero a la hora que tu operación ya pasó este escalón, este proceso del banco, viene la parte de la escrituración, hay el otro tipo de credencialización que es el perito que efectivamente tiene su carrera, su maestría, su especialidad y además tiene la patente del estado de Querétaro. En cada estado es diferente. O sea, son diferentes la forma de emitir los avalúos. En Querétaro se llaman avalúos hacendarios y ahora cambió el nombre del perito, que era antes evaluador hacendario, ahora se llaman tasadores públicos porque evolucionó la figura. Entonces, también hay que tener sus credenciales. Entonces, teniendo todas las credenciales, uno puede ser proveedor de la unidad del banco. Y entonces depende, ahí sí, lo que en Querétaro normalmente usamos es que algunos notarios tienen como peritos como de más de confianza o que saben que de igual forma, ¿no? No es forzoso que seas del padrón de una notaría, pero algunos tienen como sus peritos con los que les gusta trabajar, pero cualquier avalúo hacendario que se emita puede ser aceptado en cualquier notaria. Claro. Esto es haciendo énfasis justamente a la ley del Estado de Querétaro, en la Sí. cual obliga a generar un avalúo que todos conocemos como hacendario, que incluso, si no me falla mi memoria, ya tampoco se llama hacendario, se llama comercial, de acuerdo a la ley. Pero cuando tenemos una traslativa de dominio, que es una compraventa con crédito hipotecario, necesitamos dos avalúos, ¿correcto? Es correcto. El que nos va a requerir el notario para el cálculo de impuestos y derechos, que es el avalúo que nos estás comentando, que es a través del tasador, y el que necesitamos vía institución financiera, que es un avalúo comercial para estudio de mercado, ¿correcto? Correcto. Ok, Emilia. Y hablando de Querétaro, Emilia, bueno, pues como sabes, nuestra ciudad ha tenido muchísimo crecimiento, crece y crece y crece y crece Querétaro. Esto provoca que evidentemente áreas muy específicas tengan mayor plusvalía que otras, en las cuales haya más concentración de crecimiento, tal vez de servicios, de industria, de comercio, etcétera. ¿Cuáles son las zonas que tú consideras en tu experiencia y en tu día a día, que sé que todos los días andas por toda la ciudad, que son las zonas con mayor plusvalía hoy día en la ciudad? Pues yo considero que nuestra parte norte ha crecido mucho Ujú. en cuanto a la zona de Cibatá, la zona de Refugio, al lado acaban de poner el nuevo refugio, enfrente el nuevo refugio, atrás La Espiga. Son zonas que han crecido este,
de una forma acelerada. Brutal, sí, brutal. A favor de ellos, donde antes era solamente como que el cerro bien lejos y tenías que recorrer 10 Que kilómetros dices, para ir a llegar. Cibatá, los queretanos decíamos, ir a Cibatá está lejísimos. Exacto. Entonces, este tipo de fraccionamientos han tenido un desarrollo muy importante y un incremento en su plusvalía, porque la demanda, para empezar, Es muy alta, entonces, la demanda claro. es muy alta, entonces, ¿qué pasa? Pues, el desarrollador dice: "Yo sigo haciendo casas, y si va subiendo, voy subiendo con ellas". Claro. Pero es importante aterrizar también al desarrollador en decir: ¿En qué momento debes de "¿Y parar, qué no? calidad de construcción me tienes que dar para yo poder llegar a ese valor?". Claro. Porque si tú me dices que nada más porque subió el terreno, vamos de la mano del valor del terreno, pero ponme los metros completos que te faltan de construcción para llegar a ese valor que quieres proyectar la venta. Y yo creo que también Centro Sur está teniendo como que se está expandiendo un poco la mancha, y hacia Corregidora, hacia Arroyo Hondo, toda la parte como del condado, Cañadas, claro. Arroyo Hondo ha tenido un crecimiento importante porque no son terrenos tan caros, son muy accesibles, pero tienen muy buenas dimensiones y la calidad de construcción que están haciendo es muy buena. Entonces se vuelve muy accesible para familias de clase media un poquito alta, donde dicen: puedo comprarme esta casa súper linda, estoy un poquito en el perímetro, pero ya las vialidades, los accesos, Sí, ayudan mucho, ¿no? el segundo y el tercer anillo vial nos están ayudando mucho a poder llegar a las concentraciones del equipamiento urbano, y también que ya ponen colegios, que ponen súpers, que las plazas, o sea, ya bajas y está aquí Paseo Querétaro y venías de Cíbata, pues está nada, o sea, antes hasta la mitad. Claro, claro. A ver, hoy día tenemos muy claro que la zona de Civata, Refugio, Nuevo Refugio, Saquia, toda esta zona de Norte Querétaro, pues tiene prácticamente todos los servicios, ¿no? Todos los servicios y tiene las vialidades adecuadas para trasladarse. La otra que comentas, que es en Corregidora, municipio de Corregidora, que es el área de Cañadas, Arroyo, tienen el Fontanar allá, tienen Claro. servicios. Incluso es una zona de crecimiento abismal. O sea, yo he Sí, ido y digo, es impresionante lo que sigue creciendo. ¿Qué otra zona consideras, por ejemplo, Juriquilla, Emilia? sí, Juriquilla, casi todo ya es Juriquilla, o sea, Es que Juriquilla es eh, enorme y hay, o sea, oye, está Villas del Mesón, está Cumbres del Lago, pero está el Gran Juriquilla. Juriquilla, San Isidro Juriquilla, a ver, Justamente, sí, a ver. creo que el pueblo de Jurica es un poquito más pequeño, Jurica y su pueblo. Y Ujú. luego ya viene Juriquilla, que ha tenido un crecimiento donde tiene las universidades, tiene plazas, tiene edificios, triple A, tiene Tiene un centro hospital, médico, o sea, claro. tiene un crecimiento súper exponencial en esa parte, donde hay casas, habitaciones, condominios, departamentos, universidades, vivienda como para estudiantes, hay de todo, todo tipo de servicio. El equipamiento urbano está muy completo, parques, clubs, todo, 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 tienen de todo. Oye, Emilia, y todo eso contribuye evidentemente a esta plusvalía que nos puede dar evidentemente el terreno, además de todo el valor que le podamos dar a la construcción, dependiendo del tipo Sí, y claro, la calidad de la construcción, ¿no? claro, Un altozano, por ejemplo. sin duda alguna. La calidad de la construcción que están manejando en Altozano es, bastante buena, entonces eso ayuda a que los valores de las casas se puedan vender sin dificultad. No, además, digo, también, déjame saber si estoy en lo correcto. Mi percepción es que también el cuidado en la urbanización de los fraccionamientos, Claro, todo este paisajismo arquitectónico que hoy existe y que hoy en la construcción existen muchas novedades respecto a arquitectura, decoración, elementos de construcción que hoy yo veo paisajismo, que hay todo. paisajismo y que hay un mundo de información al respecto y que todo eso nos genera valor Valor, acumulado, ¿no? sí, valor agregado, sin duda. Me parece muy bien. Em, Hablando de esta diferenciación de zonas en la ciudad, ¿tú crees que la parte industrial, toda esta inversión que llega a la ciudad, afecta también toda esta plusvalía? ¿Cómo Claro. se ve impactada, Emilia? Pues sin duda, o sea, si hay una industria, hay trabajo. Claro, Si hay trabajo, hay dineritos. Si hay dineritos, podemos comprar casitas. correcto. Y en todos los estratos. Entonces, desde la cabeza hasta la base de la pirámide. O sea, todas nuestras hormigas, que son muchas más que las cabezas, Por supuesto. empiezan Y a que son tener las que generan este empiezan movimiento a tener, económico. sus nóminas, sus estados de cuenta completos, empiezan a tener créditos. Comenzamos con los créditos más bajos,
pero pueden ser hipotecarios, solo con banco o pueden ser Infonavit o puede ser juntos. Y entonces, no, pero no solo pues ya estamos en la era moderna, ya no solo trabaja papá, trabaja mamá y entonces lo juntamos. Claro. O si no, el hermano y entonces podemos hacer la unión de los créditos. ¿Y qué pasa? Hay mayor demanda. Y entonces, como la zona industrial, un pedazo no está como en el corazón de la ciudad, empieza a haber demanda de vivienda en las periferias. ¿no? Entonces, y hay de todo, porque pues también vive el supervisor y también vive el gerente y probablemente el director de la planta. Y entonces, todas estas zonas que quedaban muy afuera, como era antes Ibatá o Juriquilla, San El tema de Isidro, todo el corredor del aeropuerto, Mayorazgo, que industrial, sea. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces empieza a haber demanda y las vialidades que nos han hecho, que son un poquito más rápidas, Ayudan. y amplias, ayuda a que el flujo vehicular sea más rápido para transportarse a donde se vive, ¿no? A donde pernotan los directivos o nuestras hormigas trabajadoras. Entonces, ¿qué pasa? Hay demanda. Si hay este corredor industrial, hay más derrama económica en el estado y hay pues ingresos o recursos para poder adquirir viviendas, entonces hay demanda pues Querétaro es un éxito en nuestra parte inmobiliaria porque todavía tenemos una calidad de vida muy buena, sí empieza a haber trafiquito así que si uno va hasta la Pero pienso, ¿no? poquito, ¿no? O sea, Pero todavía no nos podemos comparar con las maxi ciudades, claro. o nuestra gran metrópoli, donde de verdad es un estilo de vida muy complicado, donde tardan hasta 1 o 2 horas para transportarse a sus trabajos o entregar niños y luego ir a trabajar. O sea, todavía estamos en un estado privilegiado, considero. Sí, sí considero y creo que sí es importante recalcar que toda esta inversión que sigue llegando al estado y que sigue llegando a la ciudad en la industria, en el tema aeronáutico, pues obviamente provoca Claro, demanda de vivienda porque tenemos trabajadores nuevos que evidentemente tienen una claro, necesidad de vivienda y bueno, ahí el extracto del poder adquisitivo pues va marcando las zonas, ¿no? claro. Y todo eso pues evidentemente hace que también el costo inmobiliario en la ciudad vaya incrementando, Emilia, Pues ¿correcto? sí. Porque si tú y yo regresamos hace 15, 20 años, los valores de las viviendas en la ciudad No, comparado pues con hay lo que que comprar tenemos unas hoy, 3 o 4, porque hay un mundo sí, sí, claro. abismal de diferencia, ¿no? Entonces, todo eso nos da la plusvalía necesaria. Emilia, ¿cuáles son los errores más comunes que tenemos? Me incluyo en la lista que a veces nos pasa, evidentemente quienes no somos los expertos en el tema, para interpretar un avalúo. Este, ¿Cuál consideras que son como esos puntos importantes que cometemos errores de interpretación al momento de decir, no, es que ese avalúo está mal, no, es que lo estás interpretando incorrectamente? Cuando sobre todo la casa tiene muchas amenidades Ujú. o sea, que se ve muy espectacular la casa con amenidades, pero no son áreas habitables, entonces me Justo. faltan metros. Es ahí donde Son estas más áreas que podemos denominar como las áreas sociales, ¿no? Que exacto, tenemos un área de alberca, tenemos a lo mejor terrazas increíbles, terrazas increíbles, no pero no forman parte de tu superficie habitable. es correcto, y además el cliente invierte una suma considerable en esas áreas recreativas. Puede parecer impresionante, No, pero no, a veces invierten más en eso que que en el área de superficie sí, habitable, lo que sé. en la sala. Sí, lo sé. Sí, sí, sí. Ese creo que sería como el donde uno dice, oye, pero si está acá, o que sin ver el avalúo, me agarran la boleta premium, y dice, pero si tiene 500 metros de construcción. Y entonces ya cuando lo ven desmenuzado, caray, me faltan metros. Pues sí, pero todos estos están en lo accesorio. Es donde como que nos cuesta poquito trabajo interpretar, pues porque, pues hay un proceso para poderlo determinar, separar, hay que medir, hay que cuantificar y hay que clasificar. Entonces, a lo mejor en primera instancia no es tan sencillo interpretarlo. Sí, o sea, o sea, no es tan sencillo, se vuelve complicado. Y pensando en eso, Emilia, si yo me voy a la zona metropolitana de la ciudad y digo, quiero buscar una casa, ¿no? Eh, Me voy a la Moscarretas, por ponerte los ejemplos de zonas. ¿Cuál sería tu recomendación a las personas que nos escuchan y que tienen esta intención de adquisición de viviendas que no son en las nuevas zonas de construcción, que no son nuevas, que no están dentro de todas estas líneas nuevas de crecimiento de la ciudad, sino que están concentradas en la zona metropolitana centro de Querétaro? ¿Qué recomendación les darías al momento de ir a ver la vivienda? ¿Qué sugieres que revise cualquier persona que llegamos y vemos la casa? ¿Qué debemos de observar? Pues primero el estado de conservación. O sea, porque a veces uno cree que por comprar una casa como que ya medio, pues no ruinosa, pero así como medio maltrechita, podríamos tener un descuento por adquirirla así. Sin Claro. embargo, no estamos considerando la edad
Y normalmente la clasificación para las casas pueden ser entre 70 y 80 años según su dimensión o sus características. Pero si la casa tiene 50 años, pues a lo mejor le quedan 20 o 30 nada más. 20 años, por ejemplo, si la clasificamos en 70 y la casa tiene 50, nada más le quedan 20 años de crédito, pues es exactamente el tiempo que va a durar su crédito. Sí, nosotros pedimos una vida útil remanente de 30 años. Entonces, no sería garantía porque no es que se te vaya a caer la casa, pero es que si la casa no tiene un mantenimiento adecuado durante esos 20 siguientes años, es probable que no lo valga. Entonces, si no pagas el crédito y te la decomisan, ni siquiera vale lo que debes. Eso es como lo primero, como que la edad. ¿Cómo nos podemos guiar en la edad? Es donde platicábamos que no es lo mismo la edad cronológica que la edad aparente, Ujú. o la edad remodelada. Entonces, la edad cronológica es literal, o sea, ¿cuándo la construyeron? Licencia de construcción 1990 ¿90? Tiene 35 años la casa. Creo que no tiene ningún problema, adelante. Y visualmente, Emilia, o sea, visualmente, ¿qué debemos de revisar? Que no tenga humedades, ¿qué tipo de sugerencias puedes hacer de manera muy Pues, sencilla más bien que visualmente podamos observar al yo diría momento? como cosas no tanto como de la construcción, me fijaría más que no haya canales cerca, o sea, que Okey. no haya canales, que no haya zonas de riesgo, presas, bordos, a la mejor una planta de Pemex, Una de planta de Pemex, tratamiento de de agua. agua. Yo más bien me iría por eso, porque las construcciones son muy nobles. O sea, yo puedo llegar y veo así un cabellito de fisura en la pared y el cliente me va a decir: "Es que tiene grietas". Ujú. Entonces, Normalmente pasa eso, justo por eso. los vicios ocultos, que eso si quieres luego les damos otro speech así rapidito que puede servir como tips, Ahorita voy para allá. puedes decir: "No, pero esto es una fisura y esto nada más es porque a lo mejor la pintura no era muy buena", y entonces la levantas, resanas, pintas y ya Y quedó. se acabó. Sí, No sí, hubo sí, mayor sí. problema. Pero si tú ves una visura, una grieta, o sea, algo Sí, considerable, que y ya dices: tiene a lo mejor 1 y centímetro, medio sales centímetro. y hay Claro, un árbol que está levantando la banqueta, y como claro. que ves así como que el piso así, aquí Qué hay buen un ejemplo. movimientos de tierra. ¿Qué Ujú. pasa? Pues que a lo mejor era una zona donde antes había, cultivos, o no hubo buena compactación, o con el paso de los tiempos, porque acuérdense que ya tienen como 30, 40 años, hubo movimiento, o las piedritas, no hubo movimiento. Carretas tiene unas zonas que son, con empedrados y tienen unos mega árboles, las raíces pueden llegar a afectar un poquito Justo por eso la te compactación de pregunté de sus esa zona, terrenos. que es una zona que tiene esa característica en la ciudad. Y la número así súper que nadie les va a decir, pero que Danos el sería, súper es, secreto. normalmente esas casas las compraron en terreno y Ajá. luego las Construyeron, construyeron. claro. Entonces, pues no sé, casi siempre cuando uno manda a hacer su casa, una de dos, o terminas amando a tu arquitecto o O terminas lo del terminas chongo. o lo terminas odiando y no lo quieres Ajá. volver a ver en tu Entonces, vida. ¿qué pasa? Desafortunadamente, pues ya terminó la casa, a veces no tienen la terminación de obra, o si sí la tienen, pues como se pelean con el arquitecto, no tienen el proyecto arquitectónico. Y tiene 30 años, señores, para que pase eso en la notaría tienen que tener el conjunto, si no compraron la casa ya hecha. Entonces, si no, no se peleen con el arquitecto, o si sí, lo tienen que volver a mandar a hacer porque se los van a pedir. Sí, El justo. conjunto del proyecto. Ahí entramos en un tema de requisitos que nos va a pedir tanto la institución financiera y el notario, ¿no? Es Sí, decir, si no tenemos los elementos necesarios, déjame saber si estoy en lo correcto. Título de propiedad, y si correcto. es el título de propiedad lo que me ampara es la adquisición del terreno, debo de acreditar mi construcción con licencia de construcción, mi Terminación. plano arquitectónico y mi terminación de obra. Es correcto. Hablando de terminación de obra, Emilia, Sellados por desarrollo urbano. obviamente sellados y autorizados por la Claro, autoridad. Y hablando de terminación de obra, Emilia, se ha vuelto de verdad un tema muy álgido allá afuera, en los constructores, incluso en los inmobiliarios, porque en mis créditos en cofinanciamiento o créditos, hablando en general de la institución Infonavit en su otorgamiento de créditos, que lo debes de tener súper presente, estoy segura. Solo por favor, muy breve, haznos saber cuál es la nueva regla que tiene Infonavit respecto a la acreditación de vivienda nueva o vivienda usada, por lo cual nos ha generado tanto conflicto la terminación, el documento llamado terminación de obra. lo que pasa es que, por ejemplo, ¿puede el desarrollador terminar la casa?
y no Ujú. entregarla, Claro. o porque no se ha vendido a lo mejor. Ujú. Entonces, pueden pasar hasta 3 años para que te consideren la vivienda como usada. Ujú. Entonces, si, por ejemplo, si la compró el cliente y la ha habitado para que yo pueda acreditar que es usada, tenemos que manifestar por lo menos estados de cuenta de 6 meses atrás de la luz de con consumo. Entonces, ese puede ser Sí, útil. claro que ese es un tema importante, porque llegan los recibos, pero sin consumo. No, entonces no 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 me es la válido, no me la no es consideras válido. vivienda usada, me la consideras vivienda nueva. Es ¿Y correcto. qué documento necesito? Terminación de obra, Ya sé, certificado de número oficial. ya sé. Licencia de construcción. A veces la licencia de construcción, si no te pudieran omitir, pero si no tienes el certificado de obra y la terminación de obra, es dificilillo. Qué complicado se ha vuelto, ¿verdad? Ese Algo. tema. Quisiera hacerte unos comentarios y unos tips para todos nuestros clientes y sobre todo nuestros asesores. Tenemos todavía una laguna en la nuevo producto que sacó Infonavit, que son los crediterrenos. Claro. Tenemos un tema complicado donde la documentación te piden efectivamente el título de propiedad, el certificado de número oficial, si está en condominio la memoria descriptiva, pero nos están pidiendo el contrato de agua. Pues si es un terreno, no es tan fácil que te den un contrato de agua. No tenemos. Y si no está en condominio, si está en condominio, tenemos la ventaja de que muchas son globales. Y podemos Las tener cuentas la y macro, la el factibilidad. macromedidor y Y tenemos la la factibilidad. factibilidad. Entonces, con eso yo ya he logrado ayudar a algunos clientes a hacer los avalos. Si no hay eso, no hay todavía, está en proceso el instituto para trabajar con esas mejoras de cómo poder soportar el crediterreno, porque no sé por qué todos quieren comprar un terrenito allá así en un Allá. campo, un lugar donde Claro, y no cumple las políticas pues de de entrada Infonavit, no, ¿no? pues de entrada no cumple el equipamiento urbano, Claro. la movilidad que nos pide. Entonces, ¿qué pasa? Quedan fuera de la zona de consolidación, de donde Infonavit es sujeto a otorgar el crédito a nuestros Sí, porque además ya tenemos derechohabientes. esa restricción. Bueno, Emilia, y entonces me queda claro el tema de las reglas de Infonavit. Todos estos terrenos que hoy podemos o queremos como derechohabientes de una prestación Infonavit que quieren adquirir un terreno en alguna zona aledaña, campestre pudiera ser, oye, quiero hacer mañana una cabaña y a lo mejor quiero comprar un terreno, se me ocurre en Amialco, pero son propiedades y terrenos que si estás de acuerdo conmigo y no lo dejas saber, no cumplen las reglas que Difícilmente. finalmente que nos pide la institución. Y no solo Infonavit, también la institución financiera, ¿no? Es que, dentro del equipamiento urbano, o sea, sí nos van a pedir, por ejemplo, los servicios básicos como agua, luz, drenaje. Bueno, si no hubiese drenaje, se vale, fosa séptica, ¿no? Pero de entrada son como te va a preguntar qué tiene. Y entonces a la hora que vamos descalificando las vialidades, el alumbrado público, la infraestructura en cuanto al equipamiento de que si el súper, el mercado, el banco, vamos descalificando las cosas que no tiene y entonces se vuelve muy pobre el equipamiento, muy poquita la infraestructura que tiene, se descalifica. Ahora, Infonavit tiene una zona de consolidación, literal. Yo así se los explico a los asesores o a los clientes. Antes de que quiera mandar a hacer su avalúo, Totalmente. permítame saber la ubicación así con coordenadas de dónde está posicionada su casa y yo voy a buscarlo en el visor. Me gusta compartírselo también a ustedes para que también si por algo yo todavía no se lo puedo checar, lo puedan ver. La información es para todos y es para poder crecer y agilizar los trabajos. Agarra Google Maps y ellos como que cae encima su cuadrícula y está clasificada, donde zona de consolidación, zona en proceso de consolidación, zona no consolidada, y dentro de ella también tienen sus análisis de estadística, donde pasa si es Movilidad alta, movilidad movilidad baja baja. o Ajá. nula. Ujú. Entonces, si vemos que cerca de esta empresa se hace un nuevo desarrollo y están súper de precio las casas y están súper bien equipaditas y están accesibles para los trabajadores, pero no pasa el camión Sí, y no justo, tienen no tienen auto, transporte público, ¿cómo, no está dentro de la zona de consolidación. para qué le voy a otorgar el crédito a Es correcto. derechohabiente donde después se va a tener que acabar yendo de esa propiedad para rentar en un lugar más cercano a su trabajo? O sea, la idea es tratar de vivir lo más cerca posible de tu trabajo o la zona de donde se desarrolla tu familia Pero que para que utilices la puedes vivienda, ¿no? claro, Que claro, utilices la vivienda.
que a lo mejor te dé tiempo de venir a comer o para que tus hijos lleguen del colegio no tan lejanos. Es la idea de vivir cerca de donde está todo tu Sí, vida, claro, todo donde se que desarrolla la tu. función es que tengas, pues, esa mejora de calidad de vida, Es ¿no? correcto. Oye, Emilia, y hablando de, todas estas reglas nuevas que tenemos de movilidad y demás, ¿ya tienes claro a qué kilometraje a la redonda la vivienda para que entre dentro de movilidad alta o media, que es donde nos permitimos el otorgamiento de créditos en combinación con Infonavit? ¿Cuántos kilómetros a la 2 redonda debe de tener los servicios, a correcto? 2 a ver, así literal, ¿de dónde está tu casa? Un círculo así, Sí, 2 2 kilómetros kilómetros a seguro. la redonda. Y en esos 2 kilómetros, Emilia, enlístame, ¿qué debe de tener? Templos, Ajá, mercados, plazas, Oxxos. Bueno, Oxxos cuenta como tienda de autoservicio, puede ser como un poco amigo de banco y un poco amigo de mercado. okey, Parques, ajá. primarias, secundarias, universidades, Todo eso, también todo eso. universidades, no nos quedamos hasta Escuelas de otro tipo, válgame Dios. equipamiento urbano, digo, equipamiento médico de primero, segundo y tercer nivel, o sea, el consultorio, la clínica y el hospital. Y, centros Y el deportivos, transporte público. el transporte Y debe de entrar, urbano ¿correcto? o, rural, o sea, o suburbano, en este caso sería. Entonces, todas esas son las partes donde nos pide que haya todo ese tipo de equipamiento para, que sea dentro de un radio de 2 kilómetros a tu vivienda. O sea, ¿cuántos kilómetros puedes caminar tú a tomar el camión? Claro, pero, mira, qué plática tan interesante de verdad, y creo que podríamos hablar de muchísimos temas. Pero qué importante es revisar todos estos factores que son importantes al momento de hacer una adquisición de inmueble. Independientemente de casa, terreno, incluso en nivel industrial, ¿no? O uso comercial. Pero qué importante es para quienes nos escuchan, Emilia, déjame confirmarles que es súper importante que tengamos siempre presente todos estos elementos técnicos que deben de visualizar y de revisarse antes de hacer una inversión, porque además la compra de una vivienda para muchas personas es la primera en su vida y es el Claro, sueño de su vida y es su la casa patrimonio. y es su patrimonio, es correcto. Entonces, justo es que, pues, evidentemente inviertan el dinero en una propiedad que esté bien construida, que no tenga vicios ocultos, que vaya a tener una buena plusvalía, que cumpla con los requisitos, ¿no? Y que cuando el broker, el asesor financiero les decimos: "Es que esa casa no cumple los requisitos para ser sujeta de garantía", no se me enojen los clientes, al Sí, contrario, estamos cuidando su patrimonio. tanto en la parte hipotecaria directo con el banco, como con Infonavit, o Claro. cuando van juntos. Este, no se valen, por ejemplo, no se vale que tenga una segunda unidad rentable porque deja de ser sujeto a crédito. O sea, como que los tips que se tienen que fijar generales, sobre todo cuando ves un Coffee o un Infonavit, que es como, no siempre tiene que ser una vivienda más económica. O sea, no sé por qué las personas piensan que cuando usan el crédito No, para Infonavit nada. van a ir a comprar algo de interés social. O sea, yo tengo muchos Ejemplos gerentas y de que ejemplos casan, en Querétaro, compran un casas, fraccionamiento como Altozano no claro, cumple las reglas de justamente movilidad alta para poder ocupar su prestación de Infonavit, ya sea su cuenta a crédito, y eso no tiene que ver con el poder adquisitivo. es correcto. O sea, hay que dejar bien claro que la prestación del crédito Infonavit no se refiere solamente a las No, no, viviendas no, de claro. interés social. Hay de interés social media alta y de gama, pues esos son los que tienen más saldo Claro, de su cuenta, muchachos. no tenemos un límite, ¿no? Sí, no, no, Hoy no. día Infonavit, hace muchos años sí, pero hoy día Infonavit no tenemos un límite ni tenemos esa No, diferenciación claro que en no. cuanto al poder adquisitivo, en cuanto al poder adquisitivo para efectos de, no tiene nada que ver. Hoy día lo que tiene que ver es el inmueble que vas a adquirir, Es más bien. correcto. Eso. Entonces, pero para las viviendas que me resulta. Como somos, más hormigas que cabezas en las empresas, entonces hay más demanda de vivienda pequeña. Entonces, en la demanda de pequeña vivienda, los así tips que se les puede dar así, número uno, ver que todos los espacios tengan luz y ventilación natural. Ujú. Número 2, que no tengan un negocio, o sea, que no tengan esa segunda unidad rentable, la Sí, la pollería, la tiendita, lavandería, la tiendita, la papelería, porque si no deja de ser sujeto. Esas cortinas son las peores enemigas de nosotros los evaluadores cuando llegamos y, por supuesto, el instituto para otorgar el crédito y de claro. todas las instituciones bancarias. Sí, sí, lo tengo claro. Una segunda es. Tercera es cuando llegamos y vemos una casa de una planta y de repente empiezan a echar el proyecto del segundo nivel y me dejan una escalera por fuera,
Entonces, pareciera que van a hacer un departamento o una segunda vivienda afuera. Y es una unidad rentable. Es una segunda unidad rentable y además está sin terminar de construir, lo vuelve a descalificar. Entonces, son como las cositas que pareciera que no, pero que son súper importantes y que el cliente así llega y la ve, pues ya sabe que no es. Incluso el taller Saber Más para decidir mejor del Infonavit les dice todos esos tips de la mano porque a algunos les gusta ser autosuficientes y hacen sus procesos ellos solos, Claro. pero tienen que fijarse en esas cosas. Sí, A mí nadie me dijo, pero ahí está el taller, que si no lo haces, no puedes ejecutar o inscribir tu crédito. Oye, a mí nadie me dijo y por eso es importante siempre acercarse a los expertos. Oye, Emilia, para terminar, textual, ayúdame a saber, ¿el avalúo determina el precio de venta? No, ¿Cuánto tarda un avalúo? pero no, ¿por qué? El precio de venta lo va a determinar el propietario. Y tú puedes pedir 10 millones, aunque Claro, que te paguen. esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Totalmente de acuerdo. Entonces, una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Totalmente. ¿Cuánto tarda un avalúo, Emilia? Un avalúo comercial para institución bancaria puede tardar en manos de un valuador de 1 a 2 días, y de ahí pasa a la unidad de evaluación, puede ser 1 o 2 días, y de ahí pasa al banco, puede ser 1 o 2 días, y ya el broker nos está matando, que por favor ya es urgente. No, yo no los mato. Pero, pues que hay tiempos, en el proceso hay tiempos, pero entonces puede ser más o menos ese el periodo. Un avalúo de Infonavit, el tiempo máximo para terminar de emitir el avalúo puede ser hasta 12 días, porque es el tiempo que vencen las fotografías. Pero, ojo, una vez que el evaluador termina el avalúo, lo revisa la unidad y ya mandan para revisión que todo esté en orden, desafortunadamente las unidades de evaluación ahora no cerramos los avalúos, los cierra el Infonavit. Entonces ellos tienen un equipo de verificadores y hacen el siguiente proceso de cerrar el avalúo. Entonces cuando los clientes tienen su avalúo ya se quieren inscribirlo. Yo siempre les sugiero que dejen unos 2, 3 días para ver si en ese momento ya cerró el avalúo el instituto, porque ahora no lo cerrarán las unidades de Es evaluación. correcto, es correcto. Sí. Justamente tú llegas, haces la visita, obviamente inspeccionas, validas, previo a eso ya revisamos documentación, tomamos fotografías. A partir de ahí, promedio, Emilia, son de 5 a 8 días hábiles, Es correcto. Ok, y ahora, ¿a quién le corresponde pagar el avalúo, Emilia? ¿Quién va a comprar la casa? Es correcto. ¿Quién va a A ver, pero depende en el proceso, ¿no? Si apenas la vas a vender y quieres saber cuánto vale tu casa, al propietario. ¿Para Claro. qué? Para poder buscar un valor adecuado para salir a una comercialización y sea una comercialización amigable en tiempo, forma, Y profesional, ¿no, Emilia? totalmente. Ese es el primer avalúo. Sobre todo profesional, donde tú puedas justificar por qué estás pidiendo Se sustenta. 5 millones, 3 millones, 2 millones, 1 millón, 10 millones, no lo sé, que tengas ese proceso profesional en el momento de comercializar, ¿no? Y con eso además le garantizas a tu comprador que la vivienda cumple con todas las normativas Claro. hoy día que nos puede exigir O si le falta algo, tienen cualquier tiempo de institución. prepararse. Correcto. Y cuando tenemos una compraventa de estos inmuebles con Al una derecho institución, al derechohabiente o el que institución va a ejecutar financiera, el crédito. el que compra, correcto. ¿Puede impugnar el valor del avalúo si no estoy de acuerdo, Emilia? Sí puede, sin embargo, hay que sustentarlo. O sea, pueden pedir una reconsideración de valor, pueden cuestionar, pero les Pero van nada más. pero les van a preguntar, ¿tienes con qué Sí, sustentarme? tenemos que dar elementos, ¿no? Exacto, o sea, ¿Cuáles son porque, esos elementos, Emilia? pues, lo primero que se puede hacer es como revisar el valor base. Catastro fija un monto base, pero es un monto para la recaudación del impuesto predial. Entonces, de ahí nosotros sabemos que es muy probable que el valor comercial sea más alto. He ahí por qué me decías que ahora los avalúos hacendarios les dicen comerciales. Es que se emiten a valor comercial, Ujú. no es que sea como tal. Pues que hay mucha confusión entre el avalúo comercial particular, el avalúo comercial para crédito hipotecario, el avalúo comercial para Infonavit, el avalúo hacendario con valor comercial. Entonces, pues son muchos nombres, pero todos tienen como su clasificación. Y su función, ¿no? El destino Y su finalmente función, del claro, avalúo. porque uno, por ejemplo, el de Infonavit es un avalúo comercial para determinar el crédito. El hacendario es para hacer el traslado de dominio y que pongan la propiedad a nombre del derechohabiente. Claro, Entonces, para el cálculo del traslado de dominio. es correcto.
Emilia, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad ha sido un placer como siempre. Trabajar juntas es un verdadero placer y hoy esta charla, de verdad, mil gracias por compartirnos, por tu tiempo y por dejar que todas las personas que nos siguen tengan pues esta pauta donde tengan un conocimiento adicional antes de elegir una vivienda. Muchísimas gracias. Y antes de irnos, Emilia, por favor, déjanos saber en dónde te podemos localizar para todas aquellas personas que necesitan justamente esta revisión previa. Con todo gusto, agradecemos el espacio que nos den y la confianza. Encantada. Nos pueden encontrar, les dejamos el teléfono que es 4423-1310-03. También el correo emilia.evaluación@gmail. Y también nos pueden encontrar en el portal de Infonavit con las 2 unidades de evaluación que trabajamos, Invalsa y DGO. Para la parte hacendaria tenemos al tasador público número 2, el ingeniero Miguel Prado Armenta, con el que también tenemos un trabajo integral para poder darles el servicio completo. Muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy aquí platicando con Yaret. Por favor, si te fue útil la información y nos sigues, ayúdanos a compartirla y llegar a más personas. Con esta información nos ayudas a cumplir sueños y que juntos lo hacemos real. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.